Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Trujillo Vargas y junto a mis compañeros pues daremos solución a la actividad o al taller propuesto. En esta primera parte, que es la introducción, no buscamos todavía decidir cuál país es mejor o cuál país es peor. El objetivo es comparar las condiciones económicas y comerciales de Costa Rica, de Panamá, de México, esto con el fin de entender un mejor contexto en el que tacos y enchiladas podría abrir un nuevo restaurante. Para ello analizaremos tres dimensiones, que es el tamaño y la capacidad del mercado, presión sobre los costos y situación comercial del país. Aquí en la parte superior podemos encontrar los perfiles económicos de cada país. Aquí podemos observar la población, la inflación, el salario mínimo, el PIB per cápita, el IVA, el PIB total y podemos también encontrar la balanza comercial. Estos indicadores los debemos analizar conjuntamente porque cada combinación podría generar consecuencias diferentes para el restaurante. Podemos tener diferentes panoramas. Un país puede tener una población muy grande, pero un PIB per cápita menor. ¿Esto qué significa? Esto significa que existe un mercado potencial más amplio y una mayor cantidad posible de consumidores, pero la capacidad económica de estos consumidores en promedio puede ser más limitada. En cambio, un país con una población menor y un PIB per cápita más alto puede ofrecer menos consumidores en términos absolutos, pero una mayor capacidad económica promedio de estos consumidores. También puede ocurrir que un país tenga una mayor capacidad económica promedio, pero salarios mínimos más altos. Esto obviamente puede ser positivo pues para la demanda porque los consumidores podrían tener una mayor capacidad de gasto, pero también es como una desventaja al mismo tiempo porque estaría elevando la nómina del restaurante. Por esto no podemos interpretar un indicador de manera aislada. Obviamente la población muestra una escala, el PIB per cápita aproxima la capacidad económica, la inflación muestra la estabilidad de los precios, el IVA pues afecta el precio final y mirando más específicamente, México presenta la mayor escala de mercado con una población de 138.86 millones de habitantes, pero México tiene el menor PIB per cápita de los tres. ¿Esto qué sugiere? Esto sugiere un mercado amplio y diverso, donde la ubicación y la segmentación de precios serían especialmente importantes. Y mirando Panamá, Panamá tiene la menor población, pero el PIB per cápita más alto. ¿Esto qué representa? Esto representa un mercado más pequeño, aunque con una capacidad económica promedio superior. Costa Rica también tiene una población reducida y un PIB per cápita relativamente alto, pero registra el salario mínimo más elevado. Esto combina una posible capacidad de consumo favorable con una mayor presión sobre el costo laboral. Bueno, para Costa Rica, Panamá y México podemos observar el cuadro rojo nos muestra dos maneras de leer la balanza comercial. El primer valor corresponde al saldo absoluto en dólares. En el caso de Costa Rica es de menos de 4.796 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Esto significa que el país importó 4.796 millones más de lo que exportó. El segundo valor que se muestra el mismo déficit como porcentaje del PIB. En este caso representa el 5,04% de la economía costarricense y el asterisco indica que este porcentaje fue calculado a partir de los datos de balanza y de PIB que se encuentran en el Excel. ¿Y cómo podemos comparar esto entre países? Pues bien, México presenta el mayor déficit de dinero con 26.875 millones de dólares. Sin embargo, como su economía es mucho más grande, ese déficit representa solamente el 1,45% de su PIB. Y ahora para Panamá. Panamá tiene un déficit absoluto de 13.505 millones. Es mucho menor al de México, pero representa el 15,46% de su PIB. Por lo tanto, es el déficit más elevado en términos relativos. Y en Costa Rica. Costa Rica presenta el menor déficit absoluto con 4.796 millones, que equivale al 5,04 de su PIB. Bueno, ahora hablemos de la inflación. La inflación mide la variación general de los precios. Costa Rica registra una inflación de menos 0,41%, Panamá del 0,69% y México del 4,72%, aunque un valor negativo también puede reflejar un menor dinamismo económico.
El IVA afecta al precio que paga el consumidor y a la estructura tributaria de la venta. Panamá registra 7%, Costa Rica un 13% y México un 16%. Una tasa alta puede aumentar el precio final o limitar el margen si la empresa decide absorber parte del impuesto. Sin embargo, habría que confirmar el tratamiento tributario específico aplicable a restaurantes en cada país. Ahora miremos el salario mínimo. El salario mínimo sirve como una referencia inicial al costo laboral. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos $687, en Panamá tenemos $636,80 y en México $410,16. El salario mínimo también nos puede aportar como una referencia de aproximación de ingreso, pero no debe tratarse como poder adquisitivo sin revisar el costo de vida. En la inversión extranjera directa, acá sí tenemos lo que son las entradas y las salidas separadas. La inversión extranjera directa mide los flujos de capital destinados a inversiones empresariales. Por ejemplo, Costa Rica recibió 4.321.6 millones de dólares y registró salidas por 46.6 millones para una IED neta de 4.275 millones. Ahora bien, Panamá recibió 2.832.6 millones y tuvo salidas por 456.8 millones, dejando una IED neta de 2.375.8 millones. Y por último, México. México recibió 36.872.4 millones y registró salidas por 5.736.3 millones, con una IED neta de 31.136.1 millones. México tiene el mayor monto absoluto, pero al relacionarlo con el PIB, la IED neta representa 4.49% en Costa Rica, 2.72% en Panamá y 1.68% en México. Esto muestra por qué también debemos analizar los valores relativos y no solamente los montos. Y por último tenemos el entorno institucional o CPI. El CPI es un índice de percepción de corrupción. Una puntuación mayor representa una menor proporción de corrupción. Costa Rica registra 56 puntos, Panamá 32 y México 25. Este indicador aporta una señal sobre el entorno institucional